buenos días a todos. Soy Cristina Rivero, directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE. Les doy la bienvenida a este evento organizado por la Embajada Británica en Madrid, en el que vamos a desgranar el contenido de un informe que yo creo que va a ser fundamental desde luego en los próximos años, y es el informe del profesor Dasgupta sobre la economía de la biodiversidad. Saben que la pérdida de biodiversidad está ya entre los 5 primeros riesgos para la economía mundial del informe de Davos. Tenemos ya una Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, tenemos en ciernes un acuerdo mundial de protección del 30% del planeta y es un tema que no se nos escapa a ninguno, que es muy complejo, que tiene todavía muchas aristas, por lo cual yo creo que la publicación de este informe ha sido en un momento estupendo. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Embajada Británica en España y darle la bienvenida al señor Tim Hemmings, ministro consejero de la Embajada en Madrid. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Cristina. Es un placer colaborar contigo y con la COE una vez más. Y como ha dicho Cristina, soy Tim Hemmings, soy el ministro consejero aquí en la Embajada Británica, aquí en Madrid. Tengo un papel muy sencillo, ¿no? Que es dar las gracias a nuestros ponentes tan expertos en sus sectores, dar la bienvenida a todos los otros. Gracias por estar con nosotros hoy para hablar de un tema muy importante y para explicar muy brevemente, para dar más tiempo a los expertos, por qué el tema de hoy es tan importante para Gran Bretaña. Y me imagino que ya sabréis que este año el Reino Unido asumirá la presidencia de la COP26 en Glasgow y la naturaleza será una de las campañas centrales de nuestra presidencia. Pero Glasgow no es la única COP que se celebra este año. La ciudad china de Kunming celebrará la conferencia de biodiversidad COP15 en octubre. Y por tanto, este año 2021 es una gran oportunidad para todos nosotros de dar más protagonismo a la biodiversidad, no solo por su importancia por sí sola, sino también por su estrecha relación con todos los aspectos relacionados con el cambio climático. Además, tiene un papel fundamental en garantizar la estabilidad y la seguridad de nuestras economías. La semana pasada mi gobierno publicó un nuevo Integrated Review, y el review se trata de una estrategia integral para la seguridad y prosperidad internacional. En ella destaca la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático como el prioridad número 1 para nuestra política exterior. Y en esto estamos muy alineados con España. Ambos gobiernos están comprometidos con proteger al menos 30% de nuestros territorios terrestres y marinos. Además, somos los dos signatarios del compromiso por la naturaleza de la ONU, firmado por nuestros líderes el año pasado en Nueva York. Y este pacto destaca el deber de hacer más sostenibles nuestras cadenas de suministros e integrar la protección a la biodiversidad en nuestras políticas económicas y sectoriales. Como ha dicho Cristina, con motivo de todo ello, hoy presentamos el informe Dasgupta aquí en España. Hace 2 años, The Treasury, nuestro Ministerio de Economía, encargó a un profesor de la Universidad de Cambridge, Partha Dasgupta, un informe sobre la economía y la biodiversidad. El mes pasado se publicó su informe. Como gobierno responderemos formalmente a las recomendaciones del señor profesor Dasgupta en los próximos meses. Pero mientras tanto, el trabajo del profesor Dasgupta nos deja con muchas cosas en las que pensar. Por ejemplo, nos hace preguntarnos si nuestra manera de medir el éxito económico captura todos los factores necesarios para la sostenibilidad de nuestras sociedades. O si nuestros sistemas educativos y financieros podrían tener más protagonismo en el labor de proteger la biodiversidad, como ya está pasando con la lucha contra el cambio climático. O por fin, si estamos teniendo en cuenta los más vulnerables, si, como dice el informe, los que más expuestos a los riesgos de la pérdida de biodiversidad son los que ya se encuentran en situaciones de pobreza. Ant Parnham, mi compañero del Treasury, nos contará en unos minutos los detalles que se plantean en este informe independiente. Pero como he dicho antes, mi papel es muy sencillo. Agradecer a todos los participantes en el panel que habrá a continuación por su disponibilidad y interés en participar en este evento.
Contamos con expertos en cuestiones de biodiversidad, cambio climático, economía y finanzas, y la perspectiva de cada uno de esos sectores es importante. También quiero volver a agradecer a la ACD por su colaboración. Los actores económicos y empresariales serán clave tanto en la lucha contra el cambio climático como en la preservación de la biodiversidad. Como nos recuerda el informe de Astuta, la economía no es independiente de la biosfera y para proteger la biodiversidad será necesario la involucración de todos los agentes económicos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, ministro. Pues sin más vamos a dar la palabra a Ant Parham, es jefe de la Unidad de Estrategia de la Revisión de la Economía y de la Biodiversidad del Ministerio de Economía del Gobierno británico. Tenemos la suerte de que nos va a explicar el contenido del informe. And happy to welcome you. Thank you for joining this session. You have the floor. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un honor estar aquí para presentar el Results Review, aunque sea virtualmente. Desafortunadamente, hace mucho que no practico mi español, so I'm going to proceed in English, and I hope that you'll be able to understand me via the translation function if needed. So I hope you can all see my slides. So I'll start by saying that for the first time in 65 million years, the number of plant and animal species worldwide is in sustained mass decline, and there's no escaping the fact that we are collectively damaging nature at an alarming rate, with biodiversity declining faster than at any time in human history. And the economic consequences of that biodiversity loss, however, are often misunderstood or overlooked, which is why, as Tim explained, in spring 2019, the UK commissioned a global independent review on the economics of biodiversity led by Professor Siddhartha Dasgupta. In short, the review provides a comprehensive framework for thinking about biodiversity, grounded in a really deep understanding of how ecosystem processes are affected by economic activity. And the review concludes that ultimately a fundamental change in how we think about and approach economics is urgently needed if we're to reverse biodiversity loss and protect and enhance our prosperity and that of future generations. So at its core, the review sees biodiversity loss as an asset management problem. So nature is an asset, just as produced capital like roads and machinery, or human capital like education and health. Natural assets provide us all with a flow of goods and services over time. And we rely on nature to provide us with food, water, shelter, regulate our climate and control disease, maintain nutrient cycles, and also to provide us with spiritual fulfillment and opportunities for recreation, amongst many other examples. Biodiversity is the diversity within those natural assets, and more diverse ecosystems are more productive, more resilient, and more able to adapt to change. And just as diversity within a financial portfolio reduces risk and uncertainty to financial returns, so greater biodiversity reduces risk and uncertainty within a portfolio of natural assets. Thinking of nature means realizing that really we're all asset managers, not in the sense of some fat cat banker moving vast sums of money on their screen, but in the most important sense of all. So individuals, businesses, governments, international organizations, we all manage assets through our spending and investment decisions, whether that's consciously or unconsciously, and that includes nature. The problem, though, is that we've collectively failed to manage our global portfolio of assets well. Global capital accounts shine a light on the extent of that mismanagement. And the chart on the slide shows estimates by the UN Environment Programme
of global per capita accounting values of the three classes of capital goods since the early 1990s. It shows that globally produced capital per head doubled and human capital per head increased by about 13%, while at the same time the value of the stock of natural capital per head declined by nearly 40%. So taking a bit of a step back, while humanity has prospered at an unprecedented rate since the middle of the 20th century, the ways in which humanity has achieved this prosperity has come at the expense of nature. Between 1970 and 2016, for example, the population of species of mammals, birds, fish, reptiles, and amphibians fell by 68% on average globally. Indeed, we've degraded nature to such an extent that humanity's demands are significantly outstripping its ability to supply on a sustainable basis the goods and services that we all and our economies rely on. The review explains this relationship between humanity's aggregate demands and nature's supply by way of what the review calls the impact equation, which is shown on this slide, which I'll try and break down for you now. So on one side of the equation is the biosphere's supply, while on the other side is humanity's ecological footprint, or our aggregate demands. Nature's supply is determined by the stock of natural assets and also the biosphere's regenerative rate. Humanity's demands, on the other hand, are determined by the size and the composition of individual demands, and also the size of the human population, and the efficiency with which we convert nature's services, goods and services, and return them as waste back into nature. But for several decades, the impact equation has consistently been an inequality. That's to say that humanity's aggregate demands have outstripped nature's capacity to supply us on a sustainable basis. Indeed, estimates from the Global Footprint Network show that our total impact on nature suggests that we would now require 1.6 Earths to maintain the world's current living standards. And clearly that's unsustainable. So why does this matter? Well, the extent of biodiversity loss is undermining nature's productivity, its resilience, and its adaptability. And that's in turn fueling significant risk and uncertainty for our economies, our prosperity, our well-being, and that of future generations as well. The review identifies two important reasons as to why action is really urgent now. The first is the existence of ecosystem tipping points. So ecosystems can shift from biodiverse systems to poorer, less productive systems. And these changes can be really rapid. They can be very hard to accurately predict, and they can also have really far-reaching consequences. And in some cases, they're impossible to recover from. So, for example, if the Amazon ecosystem tips into a less productive state, it will have huge consequences for the water cycle on a global scale. And I don't need to explain to this audience the impact emerging infectious diseases, which share very similar drivers to biodiversity loss, can have on our economies. The second reason for urgency is the need to maintain our options for the future, or what economists call option value. So the natural world and the species within it have already provided us with huge ranges of materials and pharmaceuticals. So for example, 70% of cancer drugs are natural or synthetic products inspired by nature. And there are many more undiscovered species which can hold solutions to unknown future challenges. So there's value, in short, in keeping our options open. So reversing these trends requires action now. And the review finds that conservation of nature is significantly less costly than delaying and having to restore degraded nature later on. Acting sooner would also help us to achieve wider societal goals, including addressing climate change, which is itself a major driver of biodiversity loss. So what's at the root of the problem?
Since much of nature is open to all at no monetary charge, nature's worth to society, the true value of the various goods and services that it provides, that true worth isn't reflected in market prices. And these pricing distortions have led us to underinvest in our natural assets, thinking back to that graph on the previous slide, which showed investments produced in human capital shooting up with natural capital depreciating. But this is more than just a market failure. The depletion of our natural assets comes as a result of really profound institutional failure too. And that's because the key pervasive features of nature, its mobility, its silence, and its invisibility, make it really difficult to comprehensively record our use of nature and our impacts on it. Think, for example, of the myriad of goods and services that the soils underneath our feet provide, which go largely unseen and unnoticed. And our institutions have by and large proven unable to manage such pervasive externalities and pricing distortions. And indeed, governments almost everywhere have exacerbated the problem by incentivizing economic actors to exploit rather than protect nature. So what do? Well, the solution starts with understanding and accepting a really simple truth, which is that our economies are embedded within nature. They're not external to it. So standard models of economic development, they view humanity as external to nature. In other words, they assume that humanity can dip into the biosphere for its goods and services and then is able to leave unaffected by the consequences. And the focus has also been to show that technological progress can, in principle, overcome or counter that exhaustibility. And that's also to imagine that humanity is external to nature ultimately. But in reality, we can't leave. The biosphere is our home. So accepting that our economy is embedded within nature, it forces us to recognize the limits nature places on the economy, and in turn reshapes our understanding of what constitutes truly sustainable economic development, one where our engagements with nature aren't only sustainable, but also enhance our collective wealth and well-being. So the review proposes 3 broad interconnected transitions in line with this understanding, and I'll take each one in turn. So the first is that we need to reduce our ecological footprint and increase nature's supply. So on the one hand, this means significantly increasing the quantity and quality of our stocks of natural assets, and also setting ambitious global targets for meaningful conservation and restoration. And as Tim mentioned, both COP15 in Kunming later in the year and also COP26 provides a really, really critical opportunity in order to achieve that. This point also includes the need to significantly increase investment in nature-based solutions, which can also help us to meet wider societal objectives, including climate goals. And there are some really great examples in Spain. So, for example, protecting seagrasses off the Andalusian coast, or restoring coastal ecosystems like wetlands and dunes in the Ebro Delta. On the other hand, this also means we need to reduce humanity's demands by deploying technological solutions that can improve efficiency, shifting to sustainable consumption and production patterns, accelerating the demographic transition, and also accounting for the impact and dependence on nature along entire supply chains. The second transition relates to the review's argument that nature really needs to enter economic and finance decision-making in the same way that buildings, machines, roads, and skills do. And to do so ultimately requires changing our measures of success. So the review recognizes that while GDP remains a really important tool for short-run macroeconomic analysis, it ignores the depreciation of natural capital, and so it can't be used to measure sustainable prosperity. The review argues that we need to move towards what Professor Dasgupta calls an inclusive measure of wealth as our primary measure of economic success. And by that, I mean the sum of the accounting values of produced human and natural capital.
And both national and corporate natural capital accounting can play a really essential role here, since it enables businesses, corporations, individuals to understand the place of nature services in our economies, including the services that are often overlooked. Thirdly, enabling the changes we need will require collective and sustained action to transform the systems that underpin our engagements with nature. And our global financial system will play a really critical role in this, helping to channel financial investments, both public and private, towards economic activities that enhance our stock of natural assets and also encourage sustainable consumption and production activities. And financial actors can also help us to manage nature-related risks and uncertainty. So businesses, for example, can do this by accounting for their dependencies and their impacts on nature within their activities, and also through disclosing nature-related financial risks. And finally, citizens need to be empowered to make informed choices and to implement the change that we need. Ultimately, relying on institutions alone won't be enough, because it will never be possible to observe and verify whether everyone is always following the rules. So as Professor Dasgupta puts it, ultimately, we all need to be our own judge and jury. So to leave you with the review's key messages, we're seriously mismanaging our most precious asset, nature, and our demands are far exceeding its capacity to supply us on a sustainable basis with the goods and services that we all rely on. Economic and finance decision-making need to reflect that humanity and the global economy are embedded within nature, not external to it. To engage sustainably with nature, we need to change how we think, how we act, and how we measure success. And the review proposes 3 broad and interconnected transitions to help us do that. We need to invest in nature's supply and address that demand overshoot. We need to move towards a measure of inclusive wealth as our main measure of sustainable economic prosperity. And we need to transform our institutions to allow this change to happen and sustain it for the long run. So, muchísimas gracias. Thank you very much for listening. Muchas gracias, Sant. Yo no me resisto a hacerte un par de preguntas antes de pasar a la mesa redonda. Es verdad que el profesor Dasgupta y el informe pone mucho énfasis en que esto no se puede conseguir solo con gobiernos y con empresas, sino que necesita la implicación de los ciudadanos, de todos nosotros. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder conseguir eso? Yeah, it's a great question, and you're absolutely right that the review places a really strong emphasis on the role of the individual, and that includes young people too. And that's not just because it's a fashionable thing to advocate for, but because actually doing so has a really strong economic rationale. So as I set out, the review explains how nature's mobility, its silence, and its invisibility makes it really difficult, if not impossible, for any combination of institutions to effectively manage the negative impact of our engagements with nature. So we as individuals need to act as our own judge and jury, so to speak. And so in answer to your question, the review concludes with an emphasis on the importance of transforming our education systems, including from an early age, so that we can really foster an understanding and appreciation of the natural world, and in turn encourage the pro-environmental behavior needed to protect and enhance the biosphere. Me gustaría saber también las reacciones que estáis recibiendo del informe. El gobierno británico encargó también hace años a Lord Nicholas Stern el informe sobre la economía del cambio climático, que es verdad que marcó un antes y un después en el debate de todos los temas alrededor del cambio climático. ¿Qué apoyo estáis encontrando? ¿Qué reacciones? ¿Qué impacto creéis que puede tener el informe? Y también si hay apoyo de otros gobiernos aparte de Reino Unido o interés por este tema.
well, that's a very flattering comparison to the Stern Review. I think we've been very pleased with the reception the review has received from really a wide range of different groups, from businesses to international organizations, to financial institutions, and to other governments as well. And to be honest, the tens of messages that Professor Dasgupta has received from concerned citizens from around the world too. I think much like with the Stern Review, which you mentioned on the economics of climate change 15 years ago, I think the UK Treasury has shown real leadership in commissioning a review of this sort. These are issues which generally fall to environment ministries to manage. But as I hope my presentation made clear, there are real economic consequences to biodiversity loss, as well as economic opportunities from protecting and enhancing the natural environment. And so I think what I hope is the impact it can have is to really reinforce just how important it is that finance and economics ministries in particular need to take more of a lead in this space. In answer to the second part of your question, without wanting to flatter, the UK government has definitely taken some leadership, but it's really encouraging to see your own government in Spain and civil society in Spain, some of which are represented here today, increasingly engaged and taking the lead on this agenda. So to just give you one example, alongside France and Monaco, I think earlier this year, the Spanish government launched a coalition to protect and enhance the Mediterranean marine environment, which I think is a really encouraging step forward. Muy bien, pues muchas gracias, Sant, por tu presentación. Lamentamos que no puedas quedarte con nosotros, pero vamos a dar paso ahora a una mesa redonda de expertos en el que iremos desgranando todo lo que nos ha contado Ant. Y la verdad que, ya lo decía el ministro consejero, tenemos una mesa redonda de lujo, en los que voy a ir presentando uno a uno, en el orden que venían en el programa. En primer lugar, contamos con Gonzalo Botas. Gonzalo es técnico comercial y economista del Estado, graduado en Economía por la Universidad de Edimburgo y actualmente es el jefe de área en la Subdirección General de Análisis Sectorial dentro de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde trabaja en los temas relacionados con energía, cambio climático y medio ambiente. Elena, bienvenido Gonzalo. Elena Pita, Elena es directora de la Fundación Biodiversidad, ha sido funcionaria de ONU Medio Ambiente en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá, ha trabajado para la Unión Europea y en la Delegación de la Unión Europea de Mauritania, para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Oficina Española de Cambio Climático y para la consultora AEPO en Gabón. Elena es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Sciences del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier. Bienvenida, Elena. Juan Carlos del Riu es director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, es profesor de Deusto Business School y forma parte del Consejo Editorial de El Economista. Además, es parte del comité directivo de FinResp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Alicante y se especializó en Econometría y Predicción Económica en el Centro de Formación del Banco de España en Madrid. Ha sido también Global Chief Economist y vicepresidente de Planificación Estratégica y Financiera para Cemex Latinoamérica. Bienvenido también, Juan Carlos. Gracias, Cristina. María José Sanz. Hacer un resumen del currículum de María José es una osadía, pero yo he cogido algunos puntos para daros a conocer si es que alguno no la conoce. María José es doctora en Ciencias Biológicas y es directora del Instituto Vasco de Investigación del Cambio Climático, BC3. Es un referente internacional en ecofisiología, contaminación atmosférica y efectos en organismos vegetales, instrumentación y medición de química dinámica y química atmosférica, inventarios de gases de efecto invernadero, etc. María José ha trabajado en el secretariado de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde ha sido negociadora líder en los temas de sumideros, mecanismos de mercado, tanto en la delegación de España como en la de la Unión Europea como parte del secretariado. Ha trabajado en la FAO, ha sido investigadora y directora del Programa de Efectos de la Contaminación Atmosférica del CEAM y en el año 2007 recibió el Premio Nobel como parte del panel intergubernamental de cambio climático, en donde ha sido, entre otras cosas, revisora y autora líder de numerosos informes. Muchas gracias, María José, y un lujo contar contigo aquí. Luego tenemos Luis Suárez Arangüena. Luis es licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Zoología por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en WWF España, donde ha sido durante más de 15 años responsable del programa de especies, donde tenía la tarea de coordinar los proyectos de conservación de especies en peligro de extinción y la protección y restauración de su hábitat. Actualmente es coordinador del Departamento de Conservación y su cometido es impulsar y coordinar la acción política y coordinar con el Departamento de Comunicación de WWF las campañas de comunicación. Bueno, bienvenidos a todos, un lujo de panel, como decía el ministro consejero. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente, entonces lo que sí que os voy a pedir es que intentéis limitar vuestras respuestas a unos 7-8 minutos y lo primero que querría de todos vosotros es una valoración del informe, del contenido o de la oportunidad de su publicación y uno a uno, por empezar en el orden que teníamos en el programa, por Gonzalo. El informe destaca la necesidad de que la naturaleza forme parte de las decisiones. ¿Cómo crees tú, Gonzalo, que la regulación y la forma en que medimos la riqueza pueden integrar esta variable? Sobre todo, ¿qué tipo de regulación lo conseguiría y si tú ves que esto es factible? No había encendido el micrófono. Pues en respuesta, bueno, gracias primero por invitarme hasta este panel tan interesante y la verdad que en respuesta a qué pensamos del informe o qué pienso del informe, la verdad que el informe es muy interesante y te hace cuestionar muchas cosas y yo creo que la cosa principal es el cambio de enfoque desde el coste de invertir en capital natural hacia los beneficios, ¿no? Y eso creo que lo mencionó antes Ant, además de la necesidad de involucrar a los ministerios económicos en este tipo de decisiones. Y para nosotros yo creo que este informe le pone en relieve la importancia de verdad considerar este tipo de cuestiones. Ahora, en cuanto a la pregunta, si te parece bien, empezamos con la cuestión de medición de stock de riqueza y crecimiento económico, aunque en realidad casi toda la atención a la hora de medir el crecimiento económico se ha ido a esa variable flujo, que es el PIB, y ha tenido un gran énfasis en la toma de decisiones. Al final, cuando te piden una medición de impacto de una política económica, te lo piden en base al PIB o su efecto en empleo. Y ese énfasis ha hecho que reciba críticas y que se propongan medidas alternativas como las que se proponen hoy aquí. Y yo creo que, en mi opinión, a la hora de proponer medidas alternativas hay que tener claro tres cosas muy importantes que yo creo que el informe las tiene, que es qué es y qué no es el PIB, por qué hacen falta medidas alternativas y luego también cómo articulamos estas medidas alternativas, en este caso la medición del stock de capital natural. En cuanto a qué es y qué no es el PIB, la primera pregunta, el PIB es la valoración de los bienes y servicios finales generados en un determinado periodo de tiempo, pero el PIB no mide el bienestar, aunque puede estar correlacionado, no mide la distribución de la renta y no mide la sostenibilidad económica de un modelo de crecimiento. Y yo creo que el reconocimiento de estas limitaciones ya es algo que no es nuevo, sino que los economistas y los responsables de la política económica ya lo tenemos muy claro. Habíamos visto hace unos años, se publicó, por ejemplo, el informe de Stiglitz de Más allá del PIB. En definitiva, al PIB hay que pedirle la información que da y no pedirle más. Segundo, hemos visto que hay limitaciones del PIB o hemos visto qué es el PIB. Ahora nos planteamos, ¿necesitamos medidas alternativas? ¿Qué indicadores y mediciones ofrecen una imagen más completa del desempeño económico? Y yo creo que esto es algo que los gobiernos y la administración vamos internalizando cada vez más. Vamos pidiendo otro tipo de cosas, impacto de género en las medidas, impacto sobre la actividad financiera, impacto en la distribución de la renta, impacto también en las emisiones y en el cambio climático. Por ejemplo, en este caso, en el tema de impacto de cambio climático, el Ministerio está en varias iniciativas ya para integrar cuestiones climáticas en las decisiones económicas y los ministerios.
Y lo que yo creo que intenta el informe de Dasgupta, de manera muy acertada, es que nos empecemos a incorporar también en el marco más amplio de la biodiversidad. Igual de importante, puede que más complicado, pero igual de importante. Y la justificación que nos da es que los servicios tienen un valor, los servicios que nos da la naturaleza tienen un valor que actualmente no son valorados, tienen un valor nulo o incluso negativo en el caso de subsidios a la hora de extraer recursos, o ni siquiera se mide. Por tanto, me interesa mucho lo que mencionó antes, sin menospreciar el PIB, porque tiene su utilidad para ciertas cosas, introducir una medición del stock de riqueza inclusiva, con el cual medir las decisiones el impacto de las decisiones de política económica en la naturaleza y en el capital natural. Ahora, entonces, justificado esto, y yo creo que es acertada esta justificación, creo que la tercera pregunta es clave, es cómo articulamos, cómo incorporamos al sistema de cuentas nacionales la biodiversidad, por ejemplo, vía stock de riqueza inclusiva. Y aquí yo creo que la clave, y es el mayor obstáculo, es cómo le damos un valor monetario al ecosistema. Yo creo que la primera reacción puede ser de desconfianza. Ya tenemos problemas para medir el stock de capital productivo, como las características del capital natural, sus externalidades o su característica de bien público lo hacen incluso más complicado. Primero porque si hay mercado, el precio de mercado no suele reflejar todo el valor que tiene ese capital natural y los servicios que da, y a veces ni siquiera existe mercado. Y como ya sabemos, las actividades fuera de mercado son difíciles de medir, pero no es imposible. Ya lo hacemos en muchos casos y eso yo creo que es importante tenerlo muy en cuenta. En caso de políticas en particular, podemos medir el impacto en análisis de coste-beneficio, en el impacto del coste en el ecosistema. Tenemos también a nivel PIB medidas de valoración alternativa de transacciones fuera de mercado. Es decir, con esto quiero decir que los problemas de medición de riqueza inclusiva y de capital natural son cuestiones a las que ya nos hemos enfrentado los economistas y los responsables de la política económica. Y por lo tanto, entonces, a la pregunta de cómo medimos ese tipo de riqueza, la clave es que necesitamos estándares de contabilidad alineados con los principios de valoración del PIB e internacionalmente reconocidos. Y en ese caso, en ese sentido, yo creo que es muy importante resaltar que el 11 de marzo la ONU adoptó como estándar internacional la contabilidad ambiental económica integrada, que nos da esos principios internacionales. En definitiva, el hecho de que una medida sea imperfecta no debería ser un impedimento y las herramientas las tenemos ahí, hace falta utilizarlas. Ahora, en cuanto a la regulación, en mi opinión, la regulación estaría en línea con lo que ofrece el informe. Para mí las más importantes están relacionadas con cuestiones que ya hemos visto y estamos explorando en la lucha contra el cambio climático, donde muchos de los retos son similares, probablemente más intensos, y las reformas van en la misma dirección. Y si yo pudiera destacar una, querría destacar la de la información. La clave es dar información. Información al consumidor, información al productor, al gestor de carteras, al gobierno, al ciudadano. Y esa información se puede dar de distintas formas. Una de las medidas clave que ya hemos mencionado es la medición del stock de riqueza, donde hará falta una transformación de las instituciones para poder ponerle ese énfasis al stock de capital natural a la hora de medir el desempeño económico. Luego, por ejemplo, en el campo del sector financiero, donde sabemos que la financiación privada va a ser clave para articular esa transición hacia un desarrollo más sostenible, el hecho de, por ejemplo, medidas como la taxonomía, en la que se clasifican las actividades en función de su sostenibilidad, son muy importantes, donde una de esas patas de la taxonomía europea, por ejemplo, es la protección de la biodiversidad. Clave. Y luego, por último, también el poner el precio adecuado a las cosas. Es importante dar las señales adecuadas a los agentes, ya que es que el sistema de precios es uno de los principales mecanismos de información y un precio adecuado podrá estimular la inversión en el capital natural. Entonces, por terminar, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que este conjunto de medidas son necesarias para integrar la naturaleza en las decisiones económicas y valorar el capital natural de forma adecuada, y yo creo que ya están al alcance. Tenemos mucho que trabajar, pero están ya al alcance de nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante. La verdad que un asunto espinoso de poner precio a los ecosistemas y a los servicios ecosistémicos, en el que es verdad que llevamos muchos años, pero nos queda todavía mucho por avanzar, yo creo. Le voy a dar paso a Elena. Bueno, Elena, en la Fundación Biodiversidad, la biodiversidad es vuestro core business, es a lo que os dedicáis, y ahí tenéis un escaparate muy bueno con todo lo que están haciendo las empresas. Me gustaría saber en qué situación crees que está la integración de la biodiversidad en el ámbito empresarial y cuáles son los retos o las barreras que vosotros habéis detectado. Sí, muchas gracias, Cristina. Empiezo por la valoración del informe y en eso me uno
a los comentarios que ya se han realizado sobre su importancia y su pertinencia. Me gustaría señalar, quizás subrayar dos aspectos. El primero, el valor de la traducción al lenguaje económico de la importancia de la naturaleza, no solamente por los beneficios económicos que nos reportan los bienes y servicios de los ecosistemas, sino también por poner de manifiesto el valor intrínseco, que es, bueno, que está más vinculado a los servicios culturales que nos proporcionan los ecosistemas, que son muchas veces muy difíciles de medir, pero son muy valorados porque están vinculados con nuestra identidad y con nuestros valores culturales. Y aparte de la importancia de esta traducción, de poner la importancia de la naturaleza como activo en este lenguaje económico, también quería subrayar la importancia de los aspectos de integración. La integración, el mensaje de cómo la economía humana está integrada en la naturaleza, o la importancia de integrar el capital natural en la contabilidad. Me parece que son temas que se discuten desde hace mucho tiempo a nivel de la Convención, que se discuten en las políticas ambientales, y para nosotros es claramente un principio orientador en la Fundación. Creo que para realmente aprovechar impulsar la transición ecológica es importantísimo tener en cuenta que la biodiversidad tiene que estar integrada en todos los territorios, no solamente en la naturaleza más virgen, sino también en el medio rural y en el medio urbano, que tiene que estar integrada en todos los aspectos de la sociedad y de la economía, porque al fin y al cabo, aparte de los cambios estructurales que se necesitan para realmente alcanzar un modelo más sostenible, todo esto tiene que ir acompañado de un cambio cultural, como hemos hablado ya en la presentación, y este cambio de modelo de producción tiene que ir también acompañado de cambios en el modelo de consumo, lo cual implica de manera muy directa a los ciudadanos. Respecto a lo que me preguntas de la empresa, ¿cuál es la situación actual? Creo que hemos avanzado mucho en la percepción de la empresa en el área medioambiental. Eso es claro, por ejemplo, en la agenda internacional, cómo vemos ahora a la empresa como parte de la solución dentro de los acuerdos de París, donde está claro que las inversiones tan importantes que se necesitan, ningún país puede hacerlas solamente con el dinero público, se necesita que el sector privado reme también en la misma dirección. También la Convención de Biodiversidad integra estos aspectos y pone en valor a las empresas como proveedoras de innovación y de soluciones innovadoras y capaces de movilizar a la sociedad. Otros informes más recientes, el Adaptation Gap Report, por ejemplo, identifica las finanzas verdes como un área importante para incentivar medidas resilientes, etcétera, etcétera. Esto también por parte de la Unión Europea me parece interesante que la estrategia de la Unión Europea, la nueva, la de aquí a 2030, integra un aspecto específico para empresas y habla de la gobernanza sostenible, de la taxonomía que mencionaba ahora Gonzalo, de muchos aspectos para integrar a este actor fundamental en este proceso de transición ecológica, y también, por supuesto, por el lado de las empresas. Creo que se ha avanzado mucho en la integración de los riesgos ambientales y de cambio climático en la forma de operar de las empresas, que cada vez tienen más conocimiento del impacto que esto tiene en su cuenta de resultados. Y bueno, también ha cambiado y creo que las empresas responden tanto a un marco normativo cada vez más exigente como a la demanda de consumidores y de inversores. Los retos son grandes porque a pesar de estos avances queda mucho camino por recorrer, y yo creo que están vinculados pues a dos aspectos fundamentales. Por un lado, la complejidad del problema, que hace que la solución también sea compleja y que este cambio de modelo pues conlleve o necesite la participación de muchos actores en muchos frentes y que requiera la adopción de medidas a distintos niveles. Y esto quiere decir, pues que como hablábamos antes, hay que combinar estos aspectos legislativos con otras medidas que ya existen y que las empresas están adoptando, de certificaciones, herramientas. También se identifican muchas áreas de oportunidad, de negocios verdes que tienen gran capacidad de generación de empleo, etcétera, etcétera. Y luego también me parece muy importante el aspecto que también hemos mencionado al principio de la sesión, de la transición justa.
este es un reto fundamental y es importante pues, encontrar la manera de que las oportunidades alcancen también a los más vulnerables. Muchas gracias. Es verdad que es un reto formidable y yo me quedo con lo que decías del papel de las empresas. Desde COE es lo que estamos intentando, ¿no? Que se vea a las empresas como proveedoras de soluciones a los retos ambientales, porque realmente yo es que lo creo así. Creo que es donde van a estar gran parte de las soluciones. Pasamos ahora a María José. María José, en tu doble vertiente de científica y de negociadora y de persona muy implicada en las negociaciones internacionales. Primero, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos oído mucho hablar de los nexos entre cambio climático y biodiversidad. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esos nexos. Y también, lo decíamos antes, hay ya en ciernes un compromiso de proteger el 30% del planeta para el año 2030. 60 países se han sumado ya, entre los que está España, y en la próxima cumbre de biodiversidad veremos si se materializa. ¿Tú crees que es posible tener una arquitectura, un esquema similar a lo que tenemos con el Acuerdo de París en el ámbito de la biodiversidad? Vale, es que la tecnología no es lo mío. Buenos días a todos y gracias por invitarme a este panel. Quizás yo sea la persona menos indicada para hablar de economía en esta mesa redonda, ¿no? Pero sí que me gustaría recordar que hace más de 2 décadas que estamos hablando de que la naturaleza y la biodiversidad tienen un valor económico, ¿no? Constanza ya hace más de 20 años que lo llevaba diciendo y que dijo además que no tendríamos suficientes recursos económicos en el mundo para pagar la biodiversidad, ¿no? Lo que pasa es que lo dijo en una época en la que esto no se hizo eco, ¿no? Quizás el informe, yo la valoración que hago es que se presenta en un momento crítico en el que sí que vamos a ser capaces de asimilar mejor estos mensajes, presenta un análisis económico y un análisis de la ciencia sobre la biodiversidad actual con un mensaje muy claro, ¿no? Y que es que la biodiversidad es un pilar esencial para nuestra supervivencia como especie en este planeta, ¿no? Lo hace además tratando de ir en contra del pensamiento económico tradicional, ¿no? Las economías mundiales han estado basadas en la degradación de la naturaleza pensando que impulsar el PIB era el único objetivo y que los recursos eran infinitos, ¿no? Otra bondad del informe que me parece muy interesante es que traduce a un lenguaje y a una audiencia a la que estos mensajes no llegaban conceptos muy interesantes, ¿no? Como, utilizando conceptos muy interesantes como el de igualdad de impacto, ¿no? Es decir, hay que cerrar esa brecha entre nuestra huella ecológica y lo que el planeta nos puede proporcionar, ¿no? Apuntando a la inversión a invertir estas tendencias con una actuación rápida, ¿no? No tenemos tiempo para esperar, ya no podemos esperar, ¿no? Es un mensaje que se alinea muy bien con el mensaje fundamental que se está dando ahora para abordar la crisis sobre el cambio climático e incluso podría redundar en otras en acciones que pueden aliviar otras crisis como la pobreza o crisis relacionadas con, por ejemplo, pues, la degradación del territorio o la desertificación, etc., ¿no? Es quizás la declaración más clara hasta el momento, ¿no? De que las tasas de reducción de biodiversidad a nivel global que estamos experimentando son insostenibles y nos van a llevar a la catástrofe, ¿no? Y yo no soy una persona excesivamente catastrofista, ¿no? Pero por otra parte abre la puerta a un argumento positivo, y es que necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza, necesitamos repensar, como Gonzalo ha dicho, aunque no los abandonemos, el cómo utilizamos indicadores económicos como el PIB, y en ese sentido está muy bien. Quizás ahora el camino que hay que iniciar es más duro, que es el cómo articular, el cómo llegar a cabo estas transiciones, ¿no? Y aquí es donde me alineo con la pregunta que me haces. ¿Hay una relación entre cambio climático y protección de la diversidad? Indudablemente la hay, y además la hay a todos los niveles. No solamente a nivel ecológico, como se ha venido hablando en términos de la pandemia, de si protegiendo la biodiversidad podríamos haber evitado
la extensión o la profundidad de la pandemia que estamos experimentando, o si podríamos haber también evitado algunos de los impactos del cambio climático que están relacionados estrechamente con la explotación de recursos y con los cambios de uso de suelo en algunas ocasiones, ¿no? Otro punto interesante del informe es que por primera vez, de una forma o desde un colectivo diferente, anima a que las evaluaciones globales de la Convención de Biodiversidad a través del IPBES o de la Convención de Cambio Climático a través del IPCC se reconcilien, ¿no? E inicien un camino conjunto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que ya se ha iniciado con un grupo de trabajo colectivo de los dos paneles, ¿no? Otro elemento que me parece fundamental es la recuperación o la reintroducción con mucha más fuerza de terminologías como capital natural, que se están alineando muy bien pues, con el hecho de que Naciones Unidas esté poniendo encima de la mesa instrumentos y estándares para que los gobiernos puedan incorporar las cuentas de capital natural a su quehacer diario, ¿no? Y esto me alegra particularmente porque nosotros hemos estado trabajando con Naciones Unidas para poner encima de la mesa algunas herramientas que permitan hacer esto de forma más sencilla y más automática, ¿no? Hay muchos nexos entre el cambio climático y la biodiversidad. Y las convenciones de Río fueron las primeras que los pusieron de manifiesto, ¿no? Las 3 convenciones. No tuvimos el éxito que se hubiera auspiciado entonces, pero quizás ahora es el momento de reforzar esto, ¿no? Ambos, cambio climático y biodiversidad, son síntomas de una misma enfermedad, ¿no? Por decirlo en lenguaje coloquial. Y por ello deben abordarse de forma integrada. O sea, no tenemos opciones, ¿no? Es como cuando hablamos de que en cambio climático la adaptación y la mitigación son caras de la misma moneda, y eso es un concepto que nos ha costado mucho poner encima de la mesa y que se arraigue, ¿no? Si ponemos algunos ejemplos más concretos que me tocan a mí más de cerca, sabemos que hay algunas vías de descarbonización para llegar a 1,5 grados que aumentan los riesgos de forma severa para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la ambición climática debe de redefinirse pues teniendo en cuenta otras crisis como son la de la biodiversidad o como es la pobreza y la seguridad alimentaria, ¿no? Otro punto interesante es que la neutralidad climática, y eso las empresas lo saben ahora bastante bien, no se va a poder alcanzar o se cree que no se va a poder alcanzar sin una contribución notable de los ecosistemas, en particular a través del secuestro biológico de carbono, ¿no? Y este ha sido siempre un centro de debate muy controvertido en la Convención de Cambio Climático, y quizás la incorporación de una sinergia con la conservación de la biodiversidad puede ayudar a que estas controversias se resuelvan de forma más amable y a que no hagamos cosas de las que nos tengamos que arrepentir en este campo, ¿no? Yo me pregunto, ¿es posible un marco parecido al Acuerdo de París? Yo te diría, en realidad la cuestión no es si es o no posible. En realidad la cuestión es que si ponemos metas nuevas, ni siquiera seremos capaces de alcanzar las metas que ya tenemos, ¿no? Y ya sabemos, como ha dicho Gonzalo, que medir estas cosas es bastante complicado. La cuestión para mí es que los paradigmas cambien, los objetivos que se pretenden alcanzar se alcanzan, o por lo menos se entren en sendas que vayan en esa dirección lo antes posible, y esto solo se va a poder conseguir cambiando las bases de nuestro paradigma actual de desarrollo y bienestar. Si no estamos convencidos de que este cambio es indudable, necesario y beneficioso para la sociedad, y que va a requerir ciertos sacrificios, da igual cuántos nuevos marcos multilaterales introduzcamos. Para mí lo fundamental sería quizás capitalizar los que ya tenemos, llevarlos a cabo y generar sinergias y coordinación entre ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. No, la verdad que coincido totalmente con tu visión de que realmente la oportunidad del informe puede ser eso, ¿no? El integrar la parte de la biodiversidad en el marco de cambio climático, porque viene a ser lo mismo. Y es verdad que tendríamos que centrarnos un poco en implementar todo lo que hemos acordado antes de venir con temas nuevos, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el desarrollo de toda la taxonomía en la Unión Europea. Hemos empezado por cambio climático
mitigación y adaptación, estamos ya en otros 4 objetivos y realmente yo creo que habría falta un poco de cordura en cómo vamos realizando lo que acordamos para no meternos, para poder cumplirlo sobre todo. Le voy a dar paso a Juan Carlos, el sector financiero. Tú sí que no te puedes escapar con que no sabes de economía, aunque lo que ha dicho María José es mentira, pero sí que estamos hablando de la naturaleza como un activo, de integrarlo en las cuentas de los gobiernos, de las herramientas nuevas que están viniendo. Yo decía al principio el tema de la Task Force, siguiendo la que hubo de cambio climático, de la Junta de Estabilidad Financiera. ¿Cuál es la implicación del sector financiero hasta la fecha en este ámbito y, sobre todo, cuáles son los retos que crees que tienen por delante? El papel seminal del profesor Stern en 2006 acerca de The Economics of Climate Change. Y lo que ponen de manifiesto ambos informes es el coste de la inacción es muy superior a la inversión que se requiere para proteger a la naturaleza o mitigar el impacto negativo del cambio climático, ¿no? Pero además de esto, me parece que este informe en particular es valioso porque llega en un momento adecuado, a pesar de algunos matices que voy a realizar a continuación. Hace digerible un marco que no es en absoluto fácil y que permite comenzar un debate sosegado sobre las implicaciones que tiene la biodiversidad en el sistema económico y financiero. Cuantifica, reconoce abiertamente que la solución tiene que ser colectiva y crea un sentido de urgencia que es absolutamente necesario poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que esta es la valoración que hago del informe de manera muy rápida. Y sobre la pregunta, pues mira, aquí tengo dos visiones, ¿no? Una desde una óptica un poquito más neófita, porque tampoco soy un experto en estos temas, y otra apalancada más en mi conocimiento de cómo el sector bancario está integrando la gestión climática en sus operaciones y en el impacto que pretende tener sobre la sociedad, ¿no? Como neófito, y aquí espero no contradecirme con algo que habéis dicho hasta ahora, como neófito me llama muchísimo la atención la enorme sensibilidad que hay sobre el cambio climático y, sin embargo, lo lento que hemos sido en incorporar la preocupación sobre la protección de la biodiversidad, a pesar de que, como acaba de decir María José, y a pesar de lo que sabemos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, hace muy poquito tiempo, Standard & Poor's Global True Cost analizó a 3.500 empresas que acaparan el 85% de la capitalización en los mercados globales y de ellas, de las 3.500, el 65% están perfectamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, con el cambio climático. Sin embargo, de esas 3.500, solo el 1% está fuertemente implicada con lo que estamos llamando biodiversidad. Están fuertemente implicadas en los objetivos 14 y 15 que tienen que ver con la vida en el agua y la vida en la tierra. Entonces, esto crea una paradoja que en mi opinión obedece a muchísimas razones, pero quizá entre una de ellas es que en España al menos, pero creo que también en el resto del mundo, la biodiversidad todavía no es un concepto familiar para el ciudadano promedio. Todavía se nos queda muy lejano cuando hablamos de esto pensar en el Amazonas, en la extinción de especies, en lugar de verlo como un concepto que forma parte de nuestras vidas a través del abastecimiento que supone con alimentos, medicinas, materiales, etcétera, o también como regulador de ecosistemas climáticos, atmosféricos o incluso víricos, ¿no? Y esto me lleva a ligar la importancia de la biodiversidad en el sector financiero, ¿no? Y me gustaría plantearlo, antes de entrar en profundidad y con un poco más de conocimiento, a través de una anécdota muy personal sobre esto. Cuando yo comencé a meterme en los temas de sostenibilidad, como economista, lo primero que me pregunté es ¿y para qué tanto rollo, tanta regulación y tanto énfasis en la involucración del sector financiero cuando esto en realidad tiene dos soluciones, a mi modo de ver, absolutamente claras, ¿no? Una es
poner el precio correcto a las cosas, como ya habéis dicho. Otra es crear desincentivos a través de medidas fiscales, que son siempre las más efectivas. Y una tercera opción sería cascadear desde las grandes empresas a las pequeñas a través de sus mecanismos de sus proveedores, pues crear unas ciertas reglas para que las pequeñas puedan ir integrándose en las restricciones que impongan las mayores, ¿no? Y toda esa transición que pueda estar financiada por los bancos o por el sistema financiero. Bueno, pues esto lo pensé antes de adentrarme en el mundo de la sostenibilidad y la primera bofetada que me dieron es, Juan Carlos, no podemos estar por fuera de esto. Este es un tema suficientemente importante como para que el sector financiero forme parte de esa transformación hacia una economía más amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, queremos jugar y queremos ser parte de la solución y de las propuestas que se realicen, ¿no? Y bueno, pues creo que de la misma manera, absolutamente de la misma manera, tenemos que ver la biodiversidad, ¿no? Y el rol del sistema financiero como una oportunidad en la que debemos ser parte de esta transformación que exige la protección por el medio ambiente y la naturaleza. Y desde luego los bancos no se pueden quedar por fuera. Ahora bien, ¿por qué todavía no estamos suficientemente metidos, a diferencia del cambio climático que ya forma parte natural de nuestro día a día, forma parte de la estrategia, forma parte de las operaciones de la mayoría de los bancos, sin duda españoles, pero en casi todas las partes del mundo? Pues porque hay, en mi opinión, 3 desafíos que hay que abordar, ¿no? Hay muchos más, pero voy a destacar 3. El primero tiene que ver justamente con la gestión climática. Una gestión climática que para el sector financiero supone exigir concienciación, exigir transversalidad, exigir coordinación, pero también se requieren datos, se requieren modelos que son diferentes a los habituales, basados en escenarios, basados en apalancados en la ciencia, y se requiere unos estándares que nos permita tener una base común sobre los datos que estamos utilizando y asimismo unos estándares que permitan una divulgación comparable y homogénea que nos permita saber dónde estamos cada uno de nosotros, ¿no? Y todo esto está en construcción. No hay nada todavía, ninguno de estos ingredientes está todavía suficientemente consolidado. Entonces, el principal desafío, bajo mi punto de vista, es con el que tú comenzabas mi presentación. Es decir, hasta qué punto la biodiversidad viene en un momento en el que lo que hace es hacer mucho más complejo lo que todavía no tenemos suficientemente absorbido en términos de capacidades y conocimiento, o incluso hay algunos actores, como muchas pymes en España, que todavía ni siquiera son suficientemente sensibles a los riesgos derivados del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿llega esto en un buen momento? Ahora lo respondo, porque el segundo desafío tiene que ver con la complejidad. Una complejidad que se responde de muchas maneras, pero que bajo mi punto de vista tiene que ver con la falta de métricas, ¿no? Así como cuando hablamos del cambio climático, sabemos que esto de alguna manera implica reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto lo entiende todo el mundo. ¿Cómo se hace? No lo sé. Esto es extremadamente complejo, pero todo el mundo entendemos que hay una métrica que seguir, ¿no? Y gracias a esto se puede definir una taxonomía. Sin embargo, cuando hablamos de la biodiversidad, esto nos obliga necesariamente a abrir los constituyentes de este concepto, hablar de uso del suelo, deforestación, océanos, contaminación y, por supuesto, cambio climático, y cruzarlo con geografías, cruzarlo con actividades económicas, para llegar a esas métricas que después nos permitan hacer unos informes comparables, unos compromisos públicos, unas políticas comerciales que sean efectivas y de impacto. Bueno, pues eso me parece que es extremadamente complejo y hay que hacerlo. Hemos comenzado a hablar de esto, pero queda un largo camino por recorrer todavía. Y el tercer desafío tiene que ver con la suerte que se ha tenido con el cambio climático de un otro artículo seminal, esta vez escrito por Mark Carney, cuando era gobernador del Banco de Inglaterra en 2015, que hablaba de The Tragedy of the Horizon, que tiene que ver con, hay 2 tipos de riesgos, físicos y de transición, que pueden poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Y esto automáticamente creó la necesidad de definir un marco de actuación, el TCFD, y sobre él se han sumado bancos centrales, supervisores. Desde luego, los bancos se unieron con mucha anticipación y con un cierto grado de complicidad para anticipar incluso los efectos regulatorios de todo este movimiento, y sin ninguna duda, la Unión Europea con su plan de acción sobre finanzas sostenibles. Pues bien, este engranaje, que cada vez es más sólido,
todavía hay que construirlo cuando hablamos de biodiversidad, ¿no? Por lo tanto, estos son 3 desafíos fundamentales. Pero la pregunta que me hago es, ¿son lo suficientemente restrictivos como para que no podamos comenzar a hablar de la biodiversidad? Y la respuesta es claramente no, por supuesto que no. Tenemos que comenzar a hablar porque es la única forma de hacerlo y este informe lo pone de manifiesto, ¿no? De la misma manera que el TCFD tiene un hermano gemelo que se llama TNFD, que trata justamente del Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. Y por lo tanto, ya se ha abierto, en donde hay 73 organizaciones internacionales sumadas a este marco, y sobre ellas seguro que se comienza a construir lo mismo que ha ocurrido cuando hablamos del cambio climático. En cualquier caso, para la banca es un momento oportuno, a pesar de todos estos comentarios, y yo diría que quizá este año todavía no, porque tenemos el reglamento de la taxonomía, el reglamento de la divulgación de información financiera, pero en muy poco tiempo tendremos que sumarnos a este debate. Y la ventaja que tenemos es que tendremos tan absorbido cómo desarrollar el proceso de cómo integrar el cambio climático y su hermano gemelo, la otra cara de la moneda, que es la diversidad, que cuando tengamos que hacerlo sabremos cómo accionarlo y sabremos también cómo ponerlo sobre la mesa con agilidad y eficacia. Por lo tanto, yo sería positivo a pesar de todos los matices que he comentado. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Realmente fundamental el papel del sector financiero y tu intervención, lo que se me venía a la mente, yo soy bióloga. Lo que tenemos clarísimo es que esto es interdisciplinar. Cualquiera que haya hecho una evaluación de impacto ambiental de una instalación industrial sabe que un biólogo solo no puede hacerla y sabe que un economista no puede hacerla o sabe que un ingeniero no puede hacerla. La naturaleza es compleja y el sistema es complejo, y yo creo que esta interdisciplinariedad es lo que se está poniendo de manifiesto y para mí, desde luego, es el único camino de que nos aclaremos un poco todos. Me queda Luis. Luis, las organizaciones ecologistas, desde luego, son clave, ¿no? Es su razón de ser, probablemente, para concienciar sobre la importancia de la naturaleza a las sociedades. Me gustaría que nos contaras un poco por qué es tan importante la naturaleza para nuestro bienestar. Y luego, cómo somos capaces de involucrarnos activamente. Hola, buenos días. Gracias también por mi parte a la Embajada Británica por esta iniciativa y por invitarnos. Y bueno, a mí sí que me va a resultar, me voy a permitir el lujazo de corregir a María José, porque yo sí que soy el que menos sabe de economía, seguro, de todos los que estáis en el panel. Incluso soy malo para casi ver la economía de mi propia casa, con lo cual me va a costar. Pero yo creo que es muy importante este momento, y lo digo en serio, porque es verdad que llevamos muchos años hablando de la relación entre pérdida de biodiversidad y economía, de la importancia de integrar esa pérdida de biodiversidad en esos esquemas económicos que no la tienen en cuenta. Y yo creo que la importancia de este informe es, en primer lugar, de dónde viene. Es decir, el origen del informe es de un gobierno importante en el escenario internacional, como es el gobierno británico, pero del propio Ministerio de Economía, lo cual es una iniciativa muy a tener en cuenta, porque sacamos, ¿no? Yo creo que contribuye a sacar esto de la burbuja de la discusión que siempre está en los biólogos, como decías tú antes, ¿no? Y por fin creo que se está empezando a trabajar en otros niveles, ¿no? Y eso nos supone a nosotros, que trabajamos en conservación de la diversidad, pues un elemento nuevo, y es: estamos complicando el escenario porque estamos introduciendo terminología económica, enfoque económico, pero yo creo que es fundamental porque es la manera de llegar a la sociedad, y en un momento clave, ¿no? Decíais antes, con toda la razón, que tardó mucho en aplicarse o en transformar, digamos, todo el tema de la lucha contra el cambio climático en escenarios económicos, pero durante mucho tiempo lo estuvimos también denunciando, ¿no? Como venimos denunciando la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, cuando se vio que el problema de no actuar era tan grave, tenía tantas repercusiones, y cuando se vio que había también una oportunidad de negocio, porque yo creo que uno de los elementos claves es que se han combinado las dos cosas, ¿no? Se está viendo en el tema del cambio climático la necesidad de hacer algo, porque si no los problemas son mayores que seguir ignorando el problema, con una oportunidad de negocio muy grande, y que por lo tanto está estimulando la economía en otras líneas, ¿no? Con la ventaja, evidentemente, yo creo que Juan Carlos lo ha dicho antes muy bien, de que en el tema del cambio climático
es relativamente sencillo tener una relación entre el impacto y la solución. Es decir, tenemos unas emisiones que hay que reducir porque si no las reducimos sigue subiendo esa temperatura media. Con la biodiversidad es la complejidad de la métrica, pero yo ahí quiero introducir un elemento clave y es, creo que ya estamos midiendo algunas cosas. Creo que se ha hablado en este panel del concepto de huella ecológica, que se viene midiendo desde hace mucho tiempo con datos oficiales. El Estado español tiene que reportar en algunos aspectos claves, como el estado de naturaleza, cada 6 años ante lo que es el reporte de las directivas de naturaleza o de la situación de masas de agua, con lo cual tenemos indicadores que yo creo que hay que poner sobre la mesa. De hecho, la propia declaración del estado de emergencia que ha hecho este gobierno habla en su punto 8 de la necesidad de integrar esos recursos naturales y diversidad en la contabilidad nacional. Yo creo que hay que empezar a poner esos números sobre la mesa para que vayamos viendo cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Independientemente de que la métrica sea cada vez más compleja. Y yo creo que un elemento clave ha sido justamente el entender cada vez mejor por parte de toda la ciudadanía, como me preguntabas antes, Cristina, que existe una clara relación entre conservación de la naturaleza y nuestra vida, nuestra salud. Desgraciadamente, esta pandemia que estamos sufriendo ha sido como una bofetada, ¿no?, que nos ha dado de realidad. Nosotros hicimos hace unos meses un informe que se llamaba Pérdida de naturaleza y pandemias y hemos estado intentando dar la máxima difusión a este tipo de conocimientos porque existe una clara relación entre alterar la naturaleza, el alterar los equilibrios de los ecosistemas y, por ejemplo, el tráfico de especies y el origen de esta enfermedad que sabemos que es una zoonosis, aunque no sepamos el origen claro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido como, desgraciadamente, los ciudadanos han empezado a entender de una forma muy directa que alterando la naturaleza tiene efectos no solo lejos, como decíais antes, no solo en el Amazonas, sino en nuestras propias casas y cada vez los ejemplos son mayores y son más frecuentes, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del impacto que tiene ciertas actividades, por ejemplo, en la crisis del Mar Menor, ¿no?, que de repente un ecosistema ha colapsado completamente. Esta mañana nos levantábamos con un informe que decía que en Doñana que buena parte de los cursos de agua tiene un nivel de contaminación incompatible con la vida. Y eso es debido a una actividad económica. Con lo tanto, yo creo que somos cada vez más conscientes. Yo creo que también la educación es fundamental. La gente está cada vez más preparada y, por lo tanto, reclama más el poder, el que haya decisiones por parte de los gobiernos y ahí tenemos esas jóvenes que están saliendo a exigirnos a las organizaciones y a los gobiernos, ¿no?, que seamos más contundentes en la lucha contra el cambio climático. Y ahí hay una oportunidad muy grande porque cada uno de nosotros tiene un elemento clave. Estamos viviendo una sociedad de consumo. El consumo, las decisiones que tomamos a diario son un elemento clave a la hora de cambiar este modelo, ¿no? Yo creo que es otro de los elementos clave que destaca el propio informe porque decidimos todos los días cuando vamos a la compra qué tipo de producto compramos, ¿no? Y por lo tanto cambiar ese modelo de producción y consumo pasa también por nosotros, que podemos fomentar un determinado producto, pues un producto, por ejemplo, de agricultura ecológica, de proximidad, que sea de origen sostenible, en lugar del típico producto de agricultura intensiva, envuelto en plásticos y que viene muy lejos, ¿no? Yo creo que hay una herramienta muy grande que los ciudadanos tienen la capacidad de presionar y de tomar decisiones y que eso va a estimular un cambio que creo que es imparable, que nos llevará un tiempo, pero que, como habéis dicho hoy, por parte de las entidades financieras, por parte de los gobiernos, está cada vez más asumido y nos tenemos que poner a trabajar, a decidir cuáles son los parámetros y las métricas que utilizamos, pero hay que incorporarlo ya en esa contabilidad que tiene que ir efectivamente más allá del PIB, aunque el PIB no podamos prescindir de él en el futuro próximo. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos quedan 5 minutillos rápidos en el que sí que quiero hacer una ronda de cada uno para que nos digáis para vosotros qué es la clave de lo que hay que empezar a hacer. Gonzalo. Vale, perfecto. Pues en mi opinión yo creo que lo hemos mencionado y ya me lo mencioné yo en lo que mencioné. La medida clave es dar información y ya sea vía precios, con la complejidad de medir el valor o vía medición de stock de riqueza, porque lo que se puede medir es más fácil de gestionar. Y el mayor reto, más allá de esta enorme complejidad que yo hemos mencionado varias veces a la hora de medir, yo creo también es qué se hace con esa información y qué hace la sociedad con esa información. Y yo creo que enlaza un poco con el punto que acaba de mencionar Luis, que es la importancia de la educación y la importancia de la transparencia también a la hora de transmitir la información. Es muy importante que los ciudadanos, a la hora de
exigir responsabilidades a los responsables políticos, pidan o midan su éxito en base a al desempeño económico y el impacto en el capital natural. Elena. No te oímos. Perdón. Ahora. Gracias. Nosotros como fundación adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues tratamos de actuar un poco en los tres niveles o contribuir un poquito en los tres niveles de los que habla el informe. Por la parte de aumentar la oferta de la naturaleza, pues tenemos un gran énfasis en promover las soluciones basadas en la naturaleza, porque son costo efectivas y porque también son un enfoque y una forma de pensar las soluciones que pasa por tener en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? que la naturaleza es la base sobre la que se desarrollan las relaciones sociales y económicas. Por la parte de la transición institucional o de cambiar las instituciones, me gustaría hacer énfasis en la importancia de la participación. Nosotros como fundación pues trabajamos con distintos tipos de actores y me parece que la magnitud del reto y la complejidad de la que estamos hablando y además la urgencia, porque la evidencia científica nos insta a actuar rápidamente, requiere de la participación de todo tipo de actores y en ese sentido pues desde nuestros proyectos trabajamos tanto con la academia y la investigación como con las ONGs, el tercer sector, como con otro tipo de fundaciones, organizaciones y como ya hemos hablado con las empresas y el sector privado. Y por la parte de medir el éxito económico y el trabajo más centrado en el sector, con el sector privado, me parece fundamental lo que ya se ha comentado de información y de integración de la contabilidad natural. Nosotros, a través de la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, tratamos de identificar prioridades, identificar áreas donde es necesario incidir, desarrollar conocimiento para facilitar este camino. Entonces, bueno, también me parece importante subrayar la importancia que ya hemos comentado del cambio de mentalidad y el interés de este tipo de informes para que realmente la toma de decisiones se haga basada en el conocimiento. Tenéis mucho trabajo. María José. Mucho por delante. Bueno, yo voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo, ¿verdad? Porque llevo 25 años tratando temas de cambio climático. He sido expuesta a esa pregunta que hablaba Juan Carlos de por qué no se ha hecho más rápido, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay lecciones aprendidas que no debemos de olvidar, ¿no? Tenemos que tener claro que lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto de nuestro estado de bienestar y ampliarlo al bienestar del planeta. Y ese tiene que ser el objetivo central de lo que hagamos en cambio climático, lo que hagamos en biodiversidad y lo que hagamos incluso en las crisis sanitarias, ¿no? O en el caso de la transformación del sistema alimentario. El por qué se ha acelerado el cambio climático es porque ha habido recientemente, bastante recientemente, un cambio de narrativa muy potente, que ha sido de coste a oportunidad. Y por eso esta involucración más creciente y más profunda del mundo de la economía, ¿no? Porque empiezas a hablar en un lenguaje que no les asusta tanto como decir nos va a costar algo que no podemos pagar, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que entender que para poder actuar hace falta un entendimiento muy profundo de cuáles son las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y un conocimiento muy profundo de que las soluciones no son soluciones únicas, son soluciones que se tienen que adaptar a cada contexto socioeconómico y a cada contexto socioecológico. Y si no entendemos eso, lo que nos ha dicho el cambio climático en estas últimas 2 décadas es que las soluciones no funcionan, ¿vale? Entonces yo creo que eso es algo que este debate sobre biodiversidad puede ayudar a reforzar, ¿no? En todos mis años de colaboración en ayuda al desarrollo en temas de reducción de la deforestación, mi única lección aprendida es que el dinero no lo soluciona todo y más bien no soluciona nada en estos contextos, sino va de la mano de unos cambios de gobernanza, de un entendimiento profundo de los problemas socioecológicos de cada territorio, ¿no? Entonces, esto para mí es una lección aprendida. Si no aprendemos eso, olvidaros. Podéis poner todo el dinero del mundo encima de la mesa, que no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, ¿no?
Desde el punto de vista de la ciencia, en donde me he incorporado hace 6 años, y la verdad es que me ha costado bastante volver a pensar como un científico, pero lo que sí que creo que ya empezamos a ver todos es que la multidisciplinaridad es fundamental. O sea, tenemos que salir de nuestras zonas de confort. Si no salimos de nuestras zonas de confort, no podemos poner encima de la mesa soluciones a problemas complejos. ¿Por qué? Pues porque cada disciplina la tendencia que tiene es a simplificar los aspectos de la complejidad que no entiende, y entonces las soluciones tampoco son las que necesitamos todos, ¿no? Y luego quería decir una cosa que, por favor, esto sí que a mí me llega al alma, ¿no? Y es, cuando hablamos de métricas, al final la métrica se convierte en el fin, en lugar de en el medio para alcanzar el objetivo. Y eso lo hemos experimentado en cambio climático. Las discusiones sobre métricas han sido terribles. Utilizar conceptos científicos mal, como el concepto de la incertidumbre, que es inherente a ciertos sistemas, como penalización, ha sido catastrófico y ha excluido a países y a comunidades que no tienen absolutamente ningún acceso, por ejemplo, al mercado del carbono ahora mismo, ¿no? Entonces, las métricas son importantes, pero no son lo más importante y no son el fin. Y eso, por favor, sí que me gustaría que se tuviera en cuenta, y particularmente en este contexto en el que estamos introduciendo algo que es más difícil que medir de lo que ya estábamos midiendo, es particularmente importante que no se conviertan en el escollo más grande para avanzar, ¿no? Muy bien. Y luego los debates María tienen José, que ser me coherentes. dicen, rápido, me quedo sin tiempo. Vale, bueno, pues los debates tienen que ser coherentes a diferentes niveles, pero tiene que ocurrir a diferentes niveles. Y tenemos que involucrar, como decía Juan Carlos, también a el financiero, al ciudadano, en construir esas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, siento haber sido un poco pesimista. No. Juan Carlos y Luis, tengo 1 minuto para los dos. Muy bien, pues es una pena porque me gustaría matizar algunas cosas que ha dicho María José o reafirmarlas. Por ejemplo, la gobernanza de los bancos es impresionante en este momento. Ya os lo contaré con más detalle. No es que las métricas no sean un fin, es que las finanzas sostenibles no son un fin en sí mismo, solamente es un mecanismo para lograr ciertas cosas, o sea, que estoy de acuerdo. Y sobre lo que has mencionado de pasar del coste a la oportunidad, te falta un ingrediente clave que también deberíamos de integrar en este debate, que es el riesgo. Pero sobre cuál de los tres, que es muy importante, María José, el riesgo, pero cuál de los tres elementos propuestos por Dasgupta me parece más importantes desde la óptica financiera: la transformación de las instituciones y del sistema, porque creo en la importancia de unos ciudadanos empoderados, creo en la importancia de una educación y una concienciación para que todo esto se transforme, creo en la colaboración y en la corresponsabilidad y pienso que a pesar del esfuerzo que puedan hacer gobiernos con dinero público, esto nunca va a ser suficiente y se requiere el involucramiento del sector financiero para complementar y multiplicar el esfuerzo que se haga del sector público. Luis. Gracias. Pues yo muy rápido, yo creo que es fundamental cambiar la forma en la que medimos el éxito económico, es decir, el poder integrar ya algún tipo de indicador, lo que os decía antes en ese compromiso del gobierno de integrar recursos naturales y biodiversidad en la contabilidad nacional. Tenemos que ponerlo negro sobre blanco, ir midiéndolo, aunque sea de forma, como decía María José, aunque nos equivoquemos, aunque el cálculo no sea perfecto, pero ir viendo cómo evolucionamos, ¿no? Para tener una foto y saber que tenemos que tomar decisiones para mejorar eso. Muchas gracias. Bueno, lo siento tener que cortaros porque realmente ha sido muy interesante y me hubiera gustado que hubiéramos tenido más tiempo. Seguro que animo a la Embajada Británica a que nos invite a continuar con este debate porque nos ha quedado mucho por decir. Muchísimas gracias a todos y voy a dar paso para la clausura a Asunción Martínez. Asunción es miembro del Comité de Dirección de Suez España, responsable de concesiones y es alta comisionada para la Agenda 2030 de Suez. Es patrona de la Fundación ACUE y consejera en varias sociedades del Grupo Suez y yo tengo la suerte de que es la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica de COE, de la que yo soy la secretaria. Asunción, tienes la palabra. Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de concluir esta interesantísima sesión de hoy. Bueno, lo han comentado todos en el panel. Cada vez es más evidente que la actividad humana acelera la pérdida de biodiversidad del planeta. Está por de años que nos han llevado a todos a una situación preocupante.
La economía, nuestros medios de vida y bienestar dependen de la naturaleza, es nuestro activo más valioso. Así nos apela, como comentaba Luis antes, la juventud. O sea, no tenemos un planeta B. Y si se reduce la biodiversidad, la naturaleza y la humanidad se verán sin duda afectadas. Es muy importante, por tanto, tal y como se menciona en el informe que se ha presentado hoy, muy interesante, que entendamos que el ser humano forma parte de la naturaleza como una pieza más, no es algo ajeno a ella. Nuestra relación con otras especies de los ecosistemas es la base de la existencia. De ellos obtenemos los recursos que mueven la mayor parte de la actividad económica y los servicios que nos permiten contar con alimentos saludables, con agua, con espacios para nuestro recreo y tantos servicios más. La conservación y protección de la diversidad es, por tanto, fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad. Tal es la importancia de la diversidad para la economía que la Comisión Europea está trabajando, ya se ha comentado también, en un modelo taxonómico que sirva de instrumento a los agentes financieros y las empresas para identificar aquellas inversiones que tengan en cuenta la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Las empresas, el sector empresarial utiliza directa o indirectamente los recursos y servicios que ofrece la naturaleza. Por ello es muy relevante el riesgo de la pérdida de biodiversidad y de su capital natural. Para las empresas, además, es fundamental que se desarrollen métricas y procedimientos claros y comunes para cuantificar y evaluar el impacto sobre la biodiversidad de forma correcta. Y de así se podrá determinar qué acciones son necesarias para revertir los daños que se producen y en cuáles es necesario seguir trabajando para favorecer la conservación de la misma. Desde COE, dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible que dirige Cristina, como ha comentado, hemos creado recientemente el Grupo de Trabajo de Capital Natural, Biodiversidad y Empresa, en el que trabajamos para dar valor a la contribución de las empresas en la conservación del patrimonio natural, fomentando la identificación y valoración de los impactos que produce la actividad del tejido empresarial sobre la misma, impulsando la integración del capital natural en la política y la estrategia de las empresas. Para concluir, ya me gustaría señalar que las empresas españolas, al igual que la sociedad, cada vez, por suerte, están más comprometidas con la protección y conservación de la biodiversidad. Debemos actuar cuanto antes para frenar su pérdida y las consecuencias que ello supondría. Para ello es muy importante que este año, la COP15 de biodiversidad, que se celebrará próximamente, se alcancen acuerdos para el desarrollo de un marco internacional estable en esta materia, con compromisos firmes que favorezcan la transición hacia un modelo económico que, mediante el uso de soluciones basadas en la naturaleza, sea respetuoso con el medio ambiente y permita, por tanto, alcanzar un adecuado desarrollo sostenible para todos. Sin más, muchísimas gracias, Cristina, y a la Embajada Británica por esta magnífica reunión de hoy. Pues muchas gracias, Asun. Solo me queda agradecer a los asistentes, a los ponentes y a la Embajada Británica, por supuesto, este evento que yo creo que ha sido muy interesante. Les animo también a ver, hay mucha información del profesor Dasgupta, por ejemplo, tiene varios vídeos explicando el informe, y una de las cosas que a mí me ha encantado, una de las cosas que él dice es "This is the time to think big", y es a lo que yo les animo a todos, ¿no? A pensar en grande, porque los retos ambientales a los que nos enfrentamos es lo que requieren. Y sin más, pues les despido y espero que haya sido de interés.